Muy buenos días, que Dios te bendiga, que el poder del Espíritu Santo y la gracia de Cristo esté contigo en esta mañana. No habíamos podido tener los devocionales por problemas técnicos, pero gracias al Señor los hemos mejorado. Quiero invitarte al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 32 en adelante. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velá y orá, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. ¿Cómo enfrentar las tensiones que vivimos en nuestra vida diaria? ¿Se ha puesto a pensar por un momento lo que vivió Jesús esa noche antes de su arresto, a horas de su crucifixión? El momento de tensión que se vivió durante esa oración, durante ese clamor después de la cena, después de la Pascua. Trataba Jesús de evadir su tarea, su responsabilidad. Estaba huyendo de su compromiso. Estaba huyendo Jesús de su misión. Quería sacarle el cuerpo a lo cual el Padre le había encomendado. Jesús venía con una misión clara a la tierra, y era dar su vida por causa del pecado. Era dar su vida por usted y por mí. En la oración vemos la oración más sincera que un hombre pudo expresar a Dios. Jesús expresa su verdadero sentir, pero nunca se rebeló en contra de la voluntad de Dios, sino que reafirmó todo su deseo de hacer lo que Dios estaba dispuesto a hacer con él. No era que Jesús quería morir, no era que Jesús le temía la muerte. No está hablando de eso. Jesús no es que tiene miedo a la muerte como muchos de nosotros le tememos a la muerte. Pues Jesús en varias ocasiones había repetido y había anunciado que él iba a morir, que iba a Jerusalén a dar su vida. Eso lo había anunciado por muchas décadas, durante los 3 años que estuvo predicando el evangelio, anunció que iba a morir. No estaba huyendo a la muerte. Tenía el propósito claro, tenía su mentalidad claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está dejando reflejar la oración que está haciendo en el huerto de Getsemaní? Esta oración final destaca todo el sufrimiento que Jesús iba a enfrentar. Su agonía, lo que iba a vivir, el dolor y el sufrimiento iba a ser peor que la muerte. Tenía que cargar con el pecado de todo el mundo, de usted y de mí.
Esto él sabía, Cristo sabía que el morir, que el entregar su vida por la vida suya y la vida mía le iba a traer separación. Recuerde que la paga del pecado es muerte. Recuerde que el pecado produce separación del hombre con Dios. El hombre con Dios está separado por causa del pecado. Y esta es la separación que Cristo va a hacer. Antes de su muerte, Jesús se va a separar del Padre, se va a separar por causa del pecado. Un hombre que no cometió pecado se está haciendo pecador por causa de usted y de mí. Y esto es lo que a Jesús le produce agonía. Recuerde que durante sus 3 años de ministerio, Jesús no se ha apartado ningún minuto del Padre, ningún minuto de papá se ha apartado. Y aquí ha llegado el momento de romper relaciones, no porque Jesús haya pecado, sino que Jesús toma el lugar suyo, el lugar mío, y por tanto se crea esa separación. Era necesario que el pecado fuera castigado, y el pecado tenía que ser castigado en la vida de Jesucristo, así como era castigado en la vida de ese becerro, en la vida de ese cabrío, como lo llamaban. Así mismo tenía que ser castigado en el cuerpo de Cristo. Juan el Bautista había dicho: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Al Cristo tomar el lugar, iba a crear una separación entre él y el Padre, y esa separación le producía agonía, esa separación le producía, es por eso que Jesús está expresando que hay una tristeza, que hay un dolor, y ese dolor es hasta la muerte le produce, esa agonía, ese dolor que le está produciendo a Jesucristo es hasta la muerte. Mi alma está triste y hasta la muerte, está angustiado. No se quiere apartar del Padre, no quiere perder la comunicación y la comunión con el Padre, tanto que en la cruz del Calvario, en el Gólgota, Él expresa las palabras. Es tanta su agonía, es tanto el dolor y el sufrimiento que está llevando, que le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Las mismas palabras que expresó el salmista en el Salmo 22. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué? Para Jesús la comunión y el estar relacionado con el Padre es lo más importante en su ministerio, Le pregunto a usted, le pregunto a cada uno de los que me están oyendo y escuchando: ¿es tan importante la comunión con Dios? ¿Es tan importante para usted la relación y la estrechez de la amistad con Cristo Jesús? Por lo tanto, usted y yo deberíamos repudiar el pecado, odiar el pecado en nuestras vidas. Pues si Cristo lo está cargando, para que usted y yo tengamos una oportunidad, si Cristo está enfrentando un dolor y enfrentó un dolor para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de ser libres, pues no deberíamos vivir en Él y no deberíamos estar pisoteando a su sangre, porque Dios no dará por inocente a aquel que pisotee la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo enfrentar las tensiones que vivimos? ¿Cómo las podemos enfrentar? ¿Cómo puede usted enfrentar cada problema y cada situación que viene a su vida y a mi vida? ¿Cómo la podemos? Jesús les dijo a sus discípulos: oren para que no entren en tentación. Algo que hizo que Jesús pudiera resistir hasta la cruz, hasta el Gólgota, fue esa oración que hizo esa última noche. ¿Cómo lo hizo? Número 1, llamó al Padre. Número 1, habló con papá. Habló con él, le contó cómo se estaba sintiendo. Hablemos con Dios, cuéntele a Dios cómo se siente. Cuéntele a Dios, dígale: me lastimaron, me ofendieron, estoy viviendo esto, esta es la situación, usted no desconoce lo que me está pasando. Ayude, clama a mí en gritos de angustia. Usted ve los salmos a veces son salmos de alabanza, gritos de guerra, gritos de angustia, de socorro, pidiendo ayuda. Hable con Dios, cuéntele su situación, búsquelo. Busque también la ayuda de amigos. La Biblia dice que el amigo es mejor que un hermano.
Entonces la Biblia valora y aprecia la amistad. Nosotros como seres humanos decimos que amigo ratón del queso. Hay amigos que pueden servir de buenos consejeros, de buenos guías espirituales. Busque relaciones con esos amigos y pida que oren mucho por usted. Y número 3, acójase a la voluntad de Dios. Eso lo hizo Jesús. Jesús habló con el Padre, Jesús buscó la ayuda de amigos, pero Jesús se acogió a la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre era que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Esta oración le ayudó a resistir las presiones. La oración nos hace vivir. La oración no es para cambiar la voluntad del Padre. La oración es para aceptar y conocer la voluntad del Padre. Por eso en esta mañana, mi amado amigo, le invito. Nuestra carne es débil. Nuestra carne se presta para el pecado, pero el Espíritu que Cristo ha derramado sobre su iglesia, es un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, y Él está dispuesto a ayudarnos. Pero recuerde que la carne es débil, hay una batalla en nuestra mente, y las presiones del mundo y las tensiones del mundo hacen que cada día nos olvidemos de hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, mi amado hermano.